Ya, entonces chicos, pasamos al otro tema, ¿no? Que es redes neuronales. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer con ellas. Entonces, miren, supongamos que hemos tratado algunas imágenes de tomografías. Estamos analizando ciertos tumores, ¿no? Entonces, digamos que por el tamaño, si este le llamamos el eje del tamaño, le voy a llamar P1, ¿no? Y a este le vamos a llamar P2. Por el tamaño, ubicamos a estos tumores de varias tomografías que se realizaron de esta manera. Bueno, entonces, de alguna manera obtuvimos que P1 es el tamaño del tumor y decimos que P2 es el color, ¿no? La intensidad del color. Sí, pongámosle la intensidad del color. Ya, y si ubicamos en un plano de este tipo, nos damos cuenta que hay cómo clasificar, ¿no? Alguien nos puede ayudar, un médico nos ayuda a clasificar, nos dice que los de tamaño amarillo son tumores, pero que no, me gusta decir esto, pero no son malignos, ¿no? Y que los verdes pues, son malignos. Y entonces lo que nos piden es un sistema que automáticamente trabaje esto. Entonces, lo que nosotros haríamos sería trazar una línea así, y de tal manera que diríamos que los tumores que caen de la línea para este lado son los malignos, ¿correcto? Y los que caen de la línea para acá abajo, pues no son tan malignos, ¿no? Entonces, bueno, diríamos la palabra no malignos para clasificar eso. Supongamos que ese es un historial de datos que tengo de tomografías y un médico me está ayudando con eso. En este caso, el médico sería el especialista y un ingeniero de conocimiento sería el que realiza un sistema que permita la clasificación esa que ustedes ven ahí. Eso no es una regresión, es decir, no estoy pasando ni rectas por puntos uniendo puntos ni buscando tendencias, simplemente quiero hacer una clasificación. Entonces, viene una persona con estas características o estas características, entonces él deberíamos decirle, ¿no? Que según el conocimiento del médico y todo lo que el sistema se ha entrenado, entonces que nos diga qué es, ¿no? Si es un tumor que es maligno o es algo que no se le debe tomar mucha atención. Entonces en el círculo vemos que cae del lado de la recta que separa a los que no tienen mucho cuidado. Entonces diríamos que si una imagen que le hemos analizado el tamaño y la intensidad del tumor, pues podríamos decir que no es de riesgo. Y en cambio el de la Cruz Roja, entonces sí, ese sí es de riesgo porque está del otro lado de la línea. Esa línea se construye en base a la experiencia del doctor, en base a la experiencia de en base a la cantidad de datos, del tratamiento de esos datos que se les ha dado. Ya. Otra forma podría ser, ¿no es cierto?, que nosotros le enviemos a un sistema. Imaginemos que esta es la imagen del tumor de M por N. Entonces podríamos enviarle al sistema todos estos píxeles. ¿De acuerdo? El valor de esos píxeles a un sistema de diagnóstico. Y es lo que nos diría, ¿no? 1 si es maligno, 0 si no hay que tener cuidado. Bueno, el médico también tendría que ver, ¿no? Si eso es así, si es verdad. Entonces, esto también podría ser otra forma. O la otra forma sería que nosotros le sacamos las características de este tumor, como les decía, tamaño, color, cosas que se puede hacer con tratamiento de imágenes. Y podríamos crear un sistema que le dé soporte al médico. Hay temas también, por ejemplo, si quieren hacer un control de calidad
Esto se usa mucho para determinar si de motores de aviones pueden seguir volando, ahí hay que sacarlos, ¿no? Pero, por ejemplo, P1 y P2, este podría ser la vibración y P2 podría ser el calor, ¿no? Que emite el avión. Entonces también podríamos hacer así. Y podríamos tener más, ¿no? Aquí solo por lo que es en dos dimensiones, yo pienso en solo dos características, ¿no? Tamaño, color, vibración, calor. Pero podrían ser muchos valores más que me servirían para realizar determinada tarea, ¿no? Como les decía aquí, podríamos aumentar, ¿no? Aparte del tamaño, aparte del color, podríamos aumentar las coordenadas de la excentricidad, ¿no? La excentricidad y cosas así que podríamos aumentar para ver de mejor manera, pues, lo que pasaría con esos tumores, lo que pasaría con esos motores. Ya. Hay dos formas de hacerlo, de resolver este problema. Se llama, bueno, los dos están considerados en Machine Learning. La una es la clasificación y mediante las regresiones, pero no las regresiones lineales, ¿no? Bueno, hay un tema donde va a haber regresiones también lineales, pero no es construir tendencias, sino más bien es construir planos que separen dos tipos de clase. Y la otra técnica del Machine Learning, pues es esta que vamos a ver, que se llaman redes neuronales artificiales. Entonces, nos vamos a quedar con esa ahí para realizar este tipo de trabajo. ¿Qué más se puede hacer con eso? Miren, una aplicación bastante útil que se ha hecho y que trabaja con redes neuronales es la clasificación de correos en spam y los que no son spam, ¿no? Entonces, aquí podríamos decir que de este lado están los correos que son spam, aquí los que no son spam. ¿Okay? También podremos resolver de la misma manera. Lo que se hace con esto es, se busca en los correos spam palabras, por ejemplo, ponen así, ¿no? Entonces no escriben la R porque los sistemas automáticos de reconocimiento de spam buscan palabras, por ejemplo, así, ¿no? Por ejemplo, si ustedes si ustedes escriben así, forzale un correo, les va a clasificar como spam. Entonces, para que los sistemas automáticos de reconocimiento de spam no filtren este correo, por ejemplo, reemplazan esto así, por save, ¿no? Pero bueno, nosotros podríamos también decirle al sistema neuronal que busque estas combinaciones y también le considere como un spam. Entonces así nos evitamos que los correos se nos llenen de spam y de cosas que no quisiéramos leer. Entonces el sistema podría leer así, ¿no? Clasificarlos arriba de la recta amarilla los que son spam, abajo de la recta amarilla lo que no es spam y lo que queremos leer. Eso va a depender de qué tipo de sistema nosotros queremos, ¿no? Entonces, bueno, aquí están 3 ejemplos. Podemos pensar más, ¿no? De clasificación de si una pieza no está rota, si una pieza funciona bien. Podemos hacer clasificación de imágenes para que un vehículo pueda circular por un lugar. Bueno, se puede pensar muchas aplicaciones de este tipo de tareas, ¿no? Pero nosotros los vamos a resolver con redes neuronales artificiales. Bueno, este es, como les decía, es un tópico del Machine Learning, como también conocido como aprendizaje automático, ¿no? Y bueno, esto también está dentro de los tópicos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial va por dos lados, uno es del descendente y otro es del ascendente. Por eso le vamos a poner la flecha más bien así. El descendente tiene que ver con el estudio del cerebro para construir máquinas, para la construcción de máquinas parecidas, ¿no? Al funcionamiento del cerebro. Y el ascendente, este es el descendente, y el ascendente es el desarrollo de algoritmos
para hacer que las máquinas trabajen como humanos, ¿no? Es decir, llevar a la máquina a funcionar como humano. Pues, ¿a qué me refiero con esto? Aquí se estudia el cerebro y se trata de hacer una máquina que funcione como el cerebro. Hay procesadores neuronales, procesadores difusos, que funcionan en base a la arquitectura y lógica del funcionamiento del cerebro. Y el otro camino es que a la herramienta que tenemos, por ejemplo, al microprocesador, al microcontrolador, intentarle meter algoritmos para que haga tareas que los humanos hacemos. Eso es el ascendente, ¿no? Es decir, que los fierros funcionen como humanos, el descendente estudiar al humano y construir fierros que se asemejen al funcionamiento de estos cuerpos. Bueno, no necesariamente humanos, no es, podemos hablar del cerebro de cualquier especie, de cualquier ser vivo. Ya. Entonces, dentro de este tema descendente, dentro de esta clasificación de la inteligencia artificial descendente, están las redes neuronales artificiales, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Bueno, al igual que en el descendente también está la lógica difusa, ¿no? Ya. Entonces nos vamos a dedicar a esto para resolver problemas. ¿Por qué se dio imágenes antes? Porque teníamos la esperanza de que en julio íbamos a volver a la universidad, pero... Y entonces estos capítulos íbamos a utilizar hardware allá, ¿no? Pero bueno, ahora me va a tocar utilizar ejemplos que se resuelvan con software y bueno, por eso pusimos las imágenes primero para luego aplicarlas. ¿Ya? Entonces, empecemos. Miren, como les decía, la introducción es esta. Las redes neuronales es parte de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un campo muy grande, pero se divide en dos tendencias. La tendencia ascendente, que es hacer que las máquinas funcionen como humanos, y la tendencia descendente es estudiar el cerebro humano para construir máquinas que se asemejen, ¿no? Ya. Entonces, para eso se ve este capítulo que van a ser las redes neuronales artificiales. Para entender esto, necesitamos primero analizar qué es una neurona. No lo voy a poner así, no soy buen dibujante, pero me sirve para explicar lo que necesito. Ok, entonces aquí tenemos esta neurona. Lo que ven aquí lo voy a llamar cuerpo neuronal, esta parte de afuera. Ya, y el centro lo vamos a llamar soma, ¿no? Ya, el núcleo de esta célula le vamos a llamar soma. A la célula, bueno, neurona y lo que la forma su cuerpo neuronal. Esta neurona tiene una salida que le vamos a llamar axón. Luego vamos a tener las conexiones neuronales, es decir, las conexiones de otras neuronas con esta neurona se llaman dendritas. ¿Qué serían estos filamentos de aquí? Ahora voy a borrar eso, no se vayan a confundir que son parte de la neurona. Estarían las dendritas, que son los filamentos, estos también son dendritas, ¿no? Que son las conexiones neuronales entre varias, ¿no? Entre varias neuronas. Las dendritas permiten conectar el axón, es decir, la salida, este sería la salida de la neurona, con las entradas de otras neuronas, ¿no? Es decir, esta neurona puede estar conectada con muchas neuronas más. Y estas bolitas, en sí, la conexión, es decir, que aquí miren, esta puede estar conectada hacia otra neurona, ¿no? Mediante esta conexión. Y esa neurona puede estar conectada a otra. Bueno, a estas bolitas, la misma conexión la vamos a conocer como sinapsis.
Ya, bueno, al axón le dividen en varias partes, pero bueno, a nosotros nos interesa el axón como tal, la salida, que viene a ser la salida. El cuerpo neuronal, que es un medio electroquímico, y tiene ahí iones, ¿no? Potasio, sodios, bueno. Y las sinapsis, estas de aquí, que son las conexiones en sí, las conexiones, ¿no? De las entradas de esta neurona con las salidas de otras neuronas. Ya. El funcionamiento es así, ¿no? El sistema nervioso u otras neuronas envían pulsos eléctricos por los axones, ¿no? Estos son recibidos o pasan por la sinapsis y son recibidos del cuerpo neuronal. La sinapsis lo que hace, en dependencia de la tarea que se esté haciendo y del tipo de neurona, del tipo de, sí, de tarea que se esté realizando, por ejemplo, reconocimiento de voz, ¿no? La voz mía, en el momento que ustedes están trabajando, ahora estamos trabajando, están con un sistema de reconocimiento de voz. Entonces, habrá neuronas que están justamente enviándoles información sonora al cerebro para que puedan recibir esta información y procesar. Bueno, estas conexiones pueden ser directamente con el sistema nervioso o pueden ser con otras neuronas, ¿no? En sí lo que hacen, en dependencia del tamaño de estas conexiones llamadas sinapsis, es o amplifican o disminuyen la intensidad del axón de la neurona que envía este pulso o de la información que llega por el sistema nervioso. Bueno, va a ser como un amplificador, no necesariamente amplificador 2, 3 veces, ¿no? Sino puede ser un amplificador. Inge, Sí. una pregunta, Inge. ¿A esto se le llama eso de la fonética acústica? ¿El No, reconocimiento de voz? no, ¿O no, es no, otra no. cosa? Es otra cosa distinta. No, no, no tiene que ver con eso. Simplemente lo que estamos analizando es cómo cómo recibiría la información la neurona si el caso fuese reconocer la voz, ¿de acuerdo? Si el caso fuese, por ejemplo, que estas neuronas están conectadas con el sistema visual, entonces igual recibiríamos información en forma de pulsos, o en realidad la neurona recibiría información en forma de pulsos. Y lo que haría la sinapsis es amplificar o disminuir esos pulsos en dependencia de la sinapsis. ¿Okay? Esa información va a llegar hacia el cuerpo neuronal. Aquí se van a sumar esos pulsos. Pues vamos a tener un pulso así, llamémosle de este tamaño. No sé si me exageré. Ya. Si ese pulso logra romper la inercia de este medio electroquímico, lo que va a pasar es que en la salida de la neurona vamos a tener un pulso, ¿no? Si no, pues no vamos a tener nada. Si se logra excitar esa neurona, pues el núcleo de esta neurona enviará un pulso, una salida, y ese pulso va a viajar, este mismo pulso va a viajar hacia todas las neuronas con las que esta neurona tenga conexión, ¿no? Va a viajar el mismo pulso. Ok. Ese en sí es el funcionamiento. Entonces, por ejemplo, si este sistema es encargado de reconocer mi voz, entonces del sistema nervioso enviamos pulsos a una neurona y en su sistema de entrenamiento pues habrá una neurona que diga, ah, no, este es el Inge Vladi el que está hablando. Y esa neurona reconocerá que pues soy el que estoy hablando y luego lo que tenga que se desactive, ¿no? Una cadena de tareas que se deba hacer cada una de estas neuronas en dependencia de esta actividad. Por ejemplo, poner atención a la clase, por ejemplo, dar un examen, por ejemplo, resolver un ejercicio, ¿no? Quien desata esto, pues va a ser este pulso que va a sacar esta neurona. Y esta neurona pues está conectada con muchas neuronas para poder realizar alguna tarea. Por ejemplo, como les decía, escuchar esta clase, estudiar, leer, jugar, hablar, lo que sea. Para todo usamos neuronas. Ya, entonces decimos que en el cerebro de fábrica todos venimos así, con 10 a la 10 neuronas en el cerebro. Luego dependen si se ponen a beber mucho o no. Matan sus neuronas. Bueno, en realidad no matan. Bueno, algunos dicen eso, que en realidad no se mueren las neuronas, sino que las neuronas dejan de ser sinapsis.
¿Qué es la sinapsis? Que las neuronas dejan de buscar conexiones con otras neuronas. Es decir, dejan de hacer estos circulitos que les puse ahí con otras neuronas, ¿no? Entonces ya no hacen esto. Todo el aprendizaje o todo lo que nos sirve la clave está en estas conexiones sinápticas. Porque si no deja pasar este pulso, digamos que la conexión sináptica es tan delicada, o tan pequeña, perdón, que si viene este pulso por aquí, pues no va a pasar a la otra neurona y eso significaría que para esa neurona, la siguiente, que recibía este pulso, con esta sinapsis, eso quiere decir que esa señal no es importante para esa neurona. ¿De acuerdo? Pues para las tareas que ella realiza, tal vez las conexiones que tiene con esta neurona no son de mucha importancia. ¿Ok? Ya. Pero, por ejemplo, esta quiere decir que esta sinapsis bastante grande, que esta señal para la próxima neurona que esté conectado con este canal, esta neurona puede estar conectada con varias, ¿no? Más para allá. Pues este canal es muy importante para esa neurona, por eso el tamaño de la sinapsis. Okay. Entonces, el truco del funcionamiento de nuestro cerebro es que tenemos muchos elementos como estos trabajando y todos trabajan conectados entre sí y en paralelo. Dicen que son números bastante grandes. Yo no sé si alguien ha contado tantas neuronas, pero son números bastante grandes. Todos venimos de fábricas y 10 a la 10 neuronas. Eso quiere decir que tenemos muchas neuronas. Y que por cada neurona, ojo chicos, tenemos 10 a la 11 conexiones. Entonces, miren, la potencia de nuestro cerebro está en la cantidad de elementos de procesamiento y en la cantidad de conexiones que ella tiene. Y además, todos estos están funcionando en paralelo, ¿no? Es decir, todas las neuronas están funcionando a la vez. Ahora, como les decía, se considera que, bueno, que no se mueren las neuronas, sino que dejan de hacer sinapsis. Es decir, que dejan de buscar y tener conexiones con otras neuronas. Por ejemplo, esta sinapsis de aquí no se conecta con ninguna, ¿no? Entonces, la potencia de funcionamiento de nuestro cerebro se centra en la cantidad de elementos de procesamiento y en la cantidad de conexiones que tienen estos elementos para procesar la información. Bueno, a nosotros no nos interesa la neurona biológica, sino un análogo, un modelo matemático que propuso Hett por ahí a inicios de los años 50, a finales de los años 40, para el análisis de una neurona, ¿no? Que la llamaron el perceptrón. En realidad, esto que ven aquí es un perceptrón, ¿no? Pero el modelo matemático de ese perceptrón se escribe así. Entonces, es una caja que va a simular el cuerpo neuronal y por lo general se ubica ahí un sumatorio. Si se activa o no se activa la neurona va a depender de una función f. ¿De acuerdo? Como toda neurona, la salida le vamos a llamar axón o simplemente basta con la letra A. Las dendritas las vamos a graficar de esta manera. Y esas bolitas al final, esos ceros al final, van a ser las conexiones de la neurona con otras neuronas o con el sistema nervioso. Eso, pues, nosotros luego definiremos con qué. Aquí ponemos P1, que quiere decir que esta es la entrada número 1 de esta neurona, que podría ser, por ejemplo, en el caso del reconocimiento del tumor, podría ser el color, ¿no?, del tumor. El P2 podría ser el tamaño del tumor. El P3 tal vez alguna muestra que se haya hecho de biopsia o algo así, si se ha logrado sacar. Y así podríamos pensar en varios valores de entrada para que una neurona, en base a toda esa información, pueda tomar una decisión o pueda enviarnos un resultado acerca de un análisis que le pidamos hacer, por ejemplo, del tumor. Entonces le voy a poner PN, es decir, que la neurona puede tener N entradas. Yo he puesto solo 2 porque, miren que para graficar, ¿no? Porque en 2D es mucho más fácil graficar. Ya.
Entonces, matemáticamente, el funcionamiento de esta neurona estaría representado así. Aquí falta poner un medio B, un valor B, esta conexión sináptica B, que se le conoce como el umbral. Es decir, si las entradas P1, P2, Pn logran superar este umbral B, entonces la neurona se activará con el valor A en dependencia de la función F, ¿no? Es decir, si la información de entrada P1 hasta Pn superarían el umbral B, entonces la neurona se activaría con A en dependencia de F. Ahora, para poder nosotros modelar o representar la sinapsis de una neurona real, lo que se ha hecho es poner unos canales de amplificación o simplemente poner unos coeficientes, perdón, de amplificación sobre las conexiones, ¿no? Por ejemplo, se utiliza la letra W11, W12, W1N. Bueno, ¿qué significa la 1? ¿Qué significa, perdón, el 1? Este 1 significa la neurona 1. Bueno, como recién estamos empezando esto de las neuronas y estoy hablando con el perceptrón, entonces solo hay una neurona, ¿no? Solo hay una neurona. Y este 1, primer 1, significaría el número de la neurona. Acuérdense que como es un tema de redes neuronales, pues vamos a ver desde 1 hasta muchas neuronas y hay que identificar a cada una de ellas. Entonces el primer número que acompaña a la W es el número de neurona. El segundo número que acompaña a la W es el número de la entrada. Entonces tenemos la entrada W11. Eso significaría que esa es la conexión sináptica W, el primer 1 de la neurona 1 y el segundo 1 de la entrada 1. Ok. Entonces, para poder escribir un modelo, cómo se activarían las neuronas, entonces lo que propuse es lo siguiente. Que primero se debe calcular la información que va a entrar al cuerpo neuronal. Es decir, esto de aquí que debemos de ver, ¿no? Y Hebb propone llamarlo a eso net. Entonces, net es lo que ingresa hacia el cuerpo neuronal. Net va a ser igual a la suma ponderada de las entradas de la neurona. Entonces, ponderada. Eso significa que voy a escribir W11 por P1 más W12 por P2 más W1N por Pn, ¿no? Ya, esa sería la suma ponderada de las entradas P. Se pondera por los coeficientes W, que en nuestro caso viene a representar la sinapsis, ¿no? ¿Qué debo resolver con P1, P2, Pn? Me va a decir la sinapsis W11, W12 y etcétera, etcétera. Para activar la neurona, es decir, miren, este net es la información que ha llegado hacia el cuerpo neuronal, que ha logrado entrar ahí, eso vamos a llamar net. Vamos a ver si esta información logra activar la neurona. Entonces, para activar la neurona, lo que se utiliza es una función de activación, ¿no? Le vamos a escribir A es igual a F de net. Entonces A es igual a F de W11 por P1 más W12 por P2 más W1N por Pn, ¿no? Bueno, voy a hacer una anotación aquí. Perdón, aquí chicos me faltó el más, porque decía aquí es un más, ¿no? Más B. Es decir, si toda esta composición de pesos ponderados más B, más este umbral, logran superar, ¿no es cierto? Es decir, W11, P1, W12, P2, W1N, N logran superar B, entonces la neurona se va a activar de esta manera, independencia de F, ¿no? Bueno, aquí voy a borrar esto porque me faltó la B también, ¿no? Más B. Ok. Voy a hacer una anotación. Miren, voy a poner que los pesos sinápticos les voy a poner en una letra W, que vamos a llamarla W11, W12 y W1N, ¿no? Le metimos en un vector. Luego
vamos a decir que el vector P es igual a las entradas, que sería P1, P2, etcétera, etcétera, hasta Pn, la entrada n, que esto podría tener varias entradas. De tal manera que net podríamos escribir de la siguiente manera, ¿no? Es W por P más B. Esto en manera matricial. Ya. Y podríamos entonces decir que A va a ser igual a F de net y esto va a ser igual a F de WP más B. Entonces, en dependencia de F, vamos a ver si la neurona se activa con qué valor. Entonces veamos, si net es mayor, perdón, A es igual a F de net y esto va a ser igual. Esta es una forma de activarlo, ¿no? Es igual a 1 cuando net es mayor que 0, mayor o igual que 0. Es decir, si la información que ingresa aquí a este cuerpo neuronal es mayor que 0, entonces por aquí voy a enviar un pulso unitario, ¿no? Por el axón vamos a enviar un pulso unitario. Si, en caso contrario, es 0, ¿no? Si net es menor que 0. A esta función se le conoce como Hart-Lim de net. Esto va a ser igual a esto que ustedes ven ahí. Existen varias funciones para activar las redes neuronales. Perdón, para activar los perceptrones. Bueno, en sí las redes neuronales también, ¿no? Esta es una que se llama Hart-Lim. Existe también el Hart-Lims de net, ¿no? Que va a ser igual a, y esto va a ser igual a F de net. Pero en cambio el Hart-Lims lo que tenemos es que 1 cuando net es mayor o igual a 0 y menos 1 cuando net es menor que 0. Esta función es bastante útil cuando queremos trabajar con neuronas de muchas capas, ¿no? Con redes neuronales de muchas capas. Hay otra función de activación que se llama el log-sig o logaritmo sigmoidal de net. Esto va a ser igual a A y esto va a ser igual a F de net y esto va a ser igual entonces y reemplazamos, ¿no? Sería 1 dividido para 1 más e elevado a la menos net. Esa sería otra forma de activar la neurona. Bueno, y nos quedaría en la otra función que sería el logaritmo o la tangente, o la tangente hiperbólica, no de net. Que esto va a ser igual al seno hiperbólico de net. Sobre el coseno hiperbólico de net. E elevado a la menos x más e elevado a la x sobre e elevado a la x sobre... Eso sería la tangente hiperbólica. Lo que me interesa de esto son más sus gráficas, ¿no? Entonces veamos cómo se puede activar una neurona. Veamos, decimos, si en este eje está net, este sería A es igual a F de net. Y aquí detenemos a net. Entonces, cuando net es mayor que 0, A es igual a 1, ¿no? Entonces tendríamos para la primera función, que es el Hart-Lim, tendríamos lo siguiente, ¿no? Que si net es mayor o igual que 0, la salida de la neurona es 1. Caso contrario es 0, ¿no? Ese sería el Hart-Lim. Eso quiere decir que si en el cuerpo neuronal, aquí, ¿no? En el cuerpo neuronal, tengo un pulso que es mayor que net, perdón, mayor que 0, si es positivo, entonces la neurona se activa. Si es negativo, la neurona se mantiene en 0, ¿no? Podemos usar también aquí el Hart-Lims, si lo puse aquí. ¿Ok? Es en cambio, los límites tendríamos en 1 y menos 1. Aquí tendríamos 1 menos 1, 0. Este es el eje del tiempo. Y este sería X, perdón,
A igual a F de net. Ese sería hard limits. El log-seq quiere decir una función hiperbólica, perdón, logarítmica, que avanza de esta manera. Y vamos a poner una asíntota en 1. Este es el net. Perdón, aquí este es net, no noté. Y aquí tendríamos f de net. A igual a f de net. Entonces, el log-seq sería una función así, lo que tiene dos asíntotas, una asíntota en 0 y otra asíntota en 1. Eso quiere decir que la neurona se puede activar con cualquier valor que va desde 0 hasta 1. A diferencia de las otras dos funciones que me activo con 0, o bueno, en realidad es saco un 0 o me activo con 1. Con el hard limits me permite activar la neurona con 1 o menos 1. Eso es muy importante cuando queremos hacer cambio de giro de algún motor, ¿no? 1 adelante, menos 1 atrás. Un sistema que pues, pueda controlar un carrito. Y el último, que es el tangente hiperbólico, que se vería así, ¿no? Aquí está el eje de net, aquí tendríamos la F de net igual a A. Y aquí vamos a hacer el A igual a F de net, y esto va a ser igual a la tangente hiperbólica. Bueno, esta tangente hiperbólica tiene dos asíntotas, una asíntota en 1 y otra en menos 1. Y la gráfica sería prácticamente así. Es decir, miren, este es su equivalente y este es su equivalente, ¿no? Que nos permite en el un caso, en este de aquí, activar con 1, 0, o en este de aquí nos permite activar con cualquier valor entre 0 y 1. Con esta función de activación obtenemos 1 o menos 1, y con esta podemos obtener cualquier valor entre 1 y menos 1. Esas son las funciones, bueno, hasta ahora más comunes utilizadas en perceptrones, para activar perceptrones. Ya. Bueno, chicos, les voy a dar un break de 10 minutos y ya les llamo. Ya nos vemos otra vez. ¿Ya?
Seguimos, chicos. Entonces, bueno, esa sería la forma de que las neuronas se activen. O en realidad el pulso salga de alguna... Si es mayor que cero la información que entra a la neurona, pues nos envía un 1. Caso contrario, pues nada, ¿no? Aquí tenemos que enviaría 1 menos 1. Vamos a ver aplicaciones de cada una de ellas. Aquí información entre 0 y 1 y aquí entre menos 1 y 1. Bueno, entonces hagamos un ejercicio todavía no de aplicación, simplemente de funcionamiento de esta neurona. Supongamos que tenemos una neurona con dos entradas, ¿ok? Y su función de activación vamos a usar el hard-lim de NET, ¿no? Esa va a ser la función de activación. Es decir, el axón va a sacar esa función. Vamos a suponer que los pesos sinápticos son de 2 menos 1, y aquí, o la sinapsis, 2 menos 1, y este umbral, el medio electroquímico que debe romper que deben romperlo las entradas con la sinapsis, le vamos a llamar B, es 0.5. Ya, supongamos que, por ejemplo, estamos haciendo la clasificación de algún tipo de tarea, que el sensor 1 de la entrada 1 hace una lectura de menos 1 y el sensor 2 hace una lectura de 2, ¿no? Entonces, la pregunta es, más bien lo que se pide es determinar la activación de la neurona si la función de activación es de Hardy. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Primero escribimos los coeficientes neuronales o los coeficientes de sinapsis o la sinapsis simplemente. Es una matriz W que para una neurona se llena en fila y se llena de la siguiente manera, ¿no? Con los números que están sobre las conexiones, que serían 2 y menos 1. Y se llena el coeficiente B o el umbral llamado B y se le pone el valor que se encuentra para él, ¿no? 0,5. Se determina la dimensión de los vectores de entrada, en este caso es de 2, se escribe la primera y la segunda entrada, P. Ya, y entonces con eso calculamos el nivel o la activación de la neurona, en este caso de 2 entradas. ¿Cómo va a ser? Calculamos primero net, esto va a ser igual a W por P más B. O lo que es lo mismo, escribir W11 por P1, la entrada 1, más W12 por la entrada 2 más B, ¿no? Entonces esto va a ser igual. Si lo hacemos de manera matricial, tendríamos que escribir 2 menos 1 por P, que es menos 1,2, más B, que es 0.5. O si lo hacemos de la manera escalar, nos tocaría escribir 2 por menos 1, más menos 1 por 2 y más 0.5. Bueno, de los dos lados tiene que dar lo mismo. Entonces, net va a ser igual, bueno, vamos a usar el tema matricial, sería menos 2 menos 4, más 5, sería menos 3.5. Acuérdense que estoy trabajando con el hard lim, ¿no? Entonces decimos que A va a ser igual al hard lim de net. Esto va a ser igual al hard lim de menos 3.5 y esto va a ser igual, como es un valor negativo, entonces fijémonos que el hard lim dice, ¿no?, que si es negativo, pues la neurona se activa con 0. Entonces ponemos que esto va a ser igual a 0. Esa entrada con esas conexiones sinápticas, pues, nos da como resultado, o más bien la neurona se activa con 0, o digamos que no se activa. ¿Qué tal si ponemos estos valores? 3, 1. Ahora la entrada ya no es menos 1, 2, sino que ahora es 3, 1. Vamos a ver qué pasa con eso. Como los pesos sinápticos no han cambiado, lo único que cambia va a ser que ahora tenemos de entrada del primer sensor 3, la entrada del segundo sensor 1. Con eso voy a calcular net. Net va a ser igual a WP más B. Esto va a ser igual a W, que se mantiene en 2 menos 1, por P, que es 3, 1, más B, que es 0.5. Bueno, si hacemos esta operación,
vamos a tener que tendríamos 5, 5.5. Por lo tanto, A, que es igual al hard lim de net, A, que es igual al hard lim de 5.5, va a ser igual a 1, ¿no? Porque es positivo. Si estuviésemos usando el hard lims, entonces nos daría 1. El caso de arriba nos daría, en vez de darnos 0, nos daría menos 1. ¿Qué tal si estuviésemos utilizando el log_seq? No funciona, ¿cierto? Para este caso, vamos con el log_seq. A es igual a log_seq de net. Esto va a ser igual a log_seq, logaritmo sigmoidal, ¿no? De 5.5. Y esto va a ser igual a 1 dividido para 1 más e elevado a la menos 5.5. Este sería el valor si estuviésemos utilizando el log_seq. El otro, bueno, con la tangencial. ¿Ya? Esto es prácticamente cómo funciona un perceptrón. Ahora tenemos que ver para qué sirve un perceptrón. Ya, entonces hagamos eso. Entonces, imagínense que de determinados objetos que estoy analizando con visión artificial, en el eje de las X, que sería la primera entrada de la neurona, voy a ubicar el área de los objetos y en el eje de las X, de las Y, voy a poner la excentricidad. Entonces ponemos P1 área, P2 excentricidad, ¿no? Si representamos esto de estos objetos en el plano cartesiano, voy a suponer que me dieron estos valores de área y excentricidad de los objetos. ¿Ok? Y vamos a ponerlo por aquí. Ya. Y hubo otros objetos que su área y excentricidad los puso por aquí. De manera estándar, ¿no? Y le voy a poner otro. Voy a poner uno acá. Ya. Entonces, bueno, supongamos, ¿no? Que los azules son manzanas y los rojos son duraznos. Bueno, hagámosle otros naranjas, ¿ya? Entonces arriba son las manzanas, o hagámoslo el rojo manzanas, y ya les voy a hacer amarillo para decir que las otras son, para que los otros sean las naranjas. Ya, entonces miren, yo de alguna manera he capturado el área de la excentricidad. Si graficamos esto en un plano, pues veo que están distribuidos así. Y la tarea es crear un sistema de reconocimiento de imágenes que me permita clasificar, ¿no? ¿Qué son naranjas? ¿Qué son manzanas? Y lo haga de manera automática. Entonces, lo que yo decía al inicio es que las redes neuronales lo que hacen es ubican una línea en el espacio ya trazan esa línea en el espacio y decimos los que están del un lado de la línea son de un tipo, en este caso son de naranjas, y los que están del otro lado son del otro tipo, son manzanas. Bueno, eso se lo puede hacer así, fácil, ¿no? Primero, me imagino una línea imaginaria, la trazo, como hice hace un momento, y ubico las intersecciones con los ejes para poder determinar algún tipo de ecuación. Ya, entonces veamos. Supongamos que este sería el valor 2, este sería el valor 2 por estas cuadrículas, ¿no? 1, 2, 1, 2, 3, 4, así 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Ya, por esas cuadrículas que tenemos ahí.
1, 2, 1, 2. Entonces decimos, la conexión de la recta con los ejes X, con el eje X va a ser igual a 2. ¿De acuerdo? Entonces, acordémonos de la ecuación que estamos analizando, ¿no? Net va a ser igual. Como tengo dos entradas, vamos a tener W11 por la entrada 1, más W12 por la entrada 2, más B. Entonces, si igualo esto a 0, si hago 0 va a ser igual W11 por P1, más W12 por P2, más B, estaríamos hablando de esta línea blanca, ¿no? Que yo he puesto ahí. ¿De acuerdo? Ya. Estaríamos hablando de esa línea blanca. Entonces, ¿por qué tenemos dos entradas? Porque eso me dice el ejercicio, ¿no? Que tengo el área y la excentricidad. Entonces, nuestro sistema va a tener dos entradas para el funcionamiento. Con dos entradas, pues tenemos una neurona de este tipo. Net va a ser igual a la conexión sináptica por P1 más la conexión sináptica por P2 más este umbral. Si hablamos de esto igual a 0, estaríamos hablando justo de la recta que está ahí. Y queremos que todo lo que esté de un lado de la recta sea naranja, todo lo que esté del otro lado de la recta sea manzana. ¿Ya? Bueno, ¿cómo hacemos eso? Primero encontramos la intersección con el eje X. La intersección con el eje X, todo lo que tenga que ver con Y, es 0, ¿no? Es decir, la intersección con el eje P1, todo lo que sea el eje P2 tiene que ser 0. Eso quiere decir que para la intersección eje X, ¿no? Eje X o en el P1, ¿no? Para la coordenada 1. Entonces sería 0 va a ser igual a W11 por P1 más B. Entonces diríamos que la conexión con el eje X va a ser igual a menos B sobre W11. En nuestro caso va a ser igual a 2, porque esta es la conexión, ¿no? Para este tipo de ejercicio. Por ahí me imaginé una línea. Acuérdense que puedo trazar muchas líneas por ahí. He decidido esa, porque miren, para clasificar está esa, para separar las naranjas de las manzanas. Tengo, miren, esta de aquí, es otra recta que sirve para hacer lo mismo. Tengo, miren, esta recta de acá, también sirve para hacer lo mismo. Fíjense en esta recta, también me ayuda. Pero bueno, para resolver este ejercicio, fíjense en que si la idea es construir una recta que separe los dos, entonces puedo trazar muchas rectas que me vayan a ayudar a la clasificación. Yo voy a elegir una de esas muchas rectas que va a ayudarme, ¿no? Entonces, he elegido la intersección, cuando la intersección con la recta es igual a 2. Y lo mismo voy a hacer para el eje Y. Eje Y. Entonces P2, ¿no? Tendríamos 0 va a ser igual. Ahora sería W12 por P2 más B. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, todo lo que tenga que ver con X, en el eje X, en el eje P1 se hace 0. De tal manera que la intersección con el eje Y va a ser menos B, W12. Esto va a ser igual a 2 también, porque he elegido este punto de acá arriba. 2. Bueno, se resuelve ese sistema de ecuaciones. Sí. Una preguntita. Bueno, Ajá. en este ejemplo está como que un poquito fácil porque hay poquitas muestras. En el caso de que haya un montón más de muestras y la recta tenga que pasar sí o sí por un punto de esos, ¿quiere decir que tal vez estamos cogiendo malas consideraciones o qué se hace ahí? Bueno, en realidad lo que se hace es de manera iterativa, ¿no? Ahorita porque está fácil, entonces le podemos ver así tranquilo, ¿no? Bueno, ya vamos a ver cómo lo haría en realidad la computadora, porque la computadora no ve esto. O sea, nosotros vemos así, porque podemos graficarla y trazaríamos una línea por ahí. Pero el computador no ve eso. Entonces, bueno, lo que habría que encontrar es esos coeficientes. Yo voy a tomar un B igual a 2. Voy a tomar un B igual a menos 2. No vas a tomar un B igual a menos 2. Se me ocurre. ¿Por qué? Miren, porque solo tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. La ecuación 1,
La ecuación 2 con 3 incógnitas. Por eso voy a quemar un valor de B. ¿De acuerdo? Entonces diría yo que de la primera ecuación, W11 va a ser igual a 1, ¿verdad? Y de la ecuación 2 diríamos que W12 va a ser igual también a 1. Eso quiere decir que nuestros coeficientes sinápticos W va a ser igual a 1, 1, y el B va a ser igual a menos 2. Bueno, así parece, ¿no es cierto? Ya. Entonces veamos, yo creo que sí despejé bien. Si puse menos 2, si 1, menos 2 ya. Ahora, vamos a ver qué significa eso, ¿no? Si construimos el vector W que me dio 1, 1, sería esto. Ahora, si nosotros trazamos el rayo que va por el vector, ¿no? La recta esa que va por el vector W, acuérdense que este es el vector W. Ya, ese es el vector W. Si trazamos eso, entonces lo que vamos a identificar de qué lado está el lado positivo de la recta. Es decir, acá estarían los unos y acá estarían los ceros. Del otro lado de la recta estarían aquí los ceros, ¿no? Este es el lado negativo. Este es el lado negativo de la recta. Eso quiere decir que para acá tendríamos la clasificación de 1 y aquí tendríamos la clasificación cuando la red neuronal es 0, de este lado de la recta. ¿Ya? Entonces, W me indica el lado de la recta, cuál es el positivo y de qué lado está el negativo. Si hubiese elegido yo un B igual a 2, entonces hubiésemos tenido que W11 es igual a menos 1 y hubiésemos tenido que W12 es igual también a menos 1. Por lo tanto, W hubiese sido igual a menos 1, menos 1. Bueno, con el B ahora igual a 2. Entonces, ¿qué hubiese pasado? Que hubiésemos graficado el vector W de este lado. De este lado se hubiese ubicado el lado positivo, de este lado ahora se hubiese ubicado el lado negativo de la misma recta. De la misma recta. Eso quiere decir que los unos hubiesen estado del lado de las manzanas y no del lado de las naranjas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tiene que ver, qué tiene que hacer ahora la neurona? Decirme, ¿no? ¿De qué lado están las naranjas? ¿De qué lado están las manzanas? Si elijo el W rojo, las manzanas van a estar del lado negativo, las naranjas del lado positivo. Eso quiere decir que cuando encuentro una información positiva en NET, me va a decir que la fruta es una naranja. Y si encuentro una información negativa en NET, me va a decir que no me va a decir nada. Simplemente yo voy a asumir que si no es naranja, entonces es manzana porque solo están dos frutas. ¿Ok? Entonces, en realidad solo estoy reconociendo el lado positivo. En el caso de la línea roja, si el valor de la neurona me dice 1, ¿correcto? Eso quiere decir que es una naranja. Si el lado de la neurona me dice que es 0, es decir, está de la parte de atrás del lado negativo, tomando en cuenta el vector rojo, entonces la neurona no me está diciendo que es manzana, simplemente me está diciendo no es naranja. Ahora, si trabajamos con la línea verde, la neurona estaría siendo entrenada para reconocer manzanas, las X rojas, ¿no? Es decir, que si la neurona me da el valor de 1 cuando yo le dé la información del área y de la excentricidad, y la neurona me da un 1, quiere decir que me está diciendo es una manzana. Ojo que estamos apuntando con el vector verde. Y si me dice 0, lo que me está diciendo es que no es una manzana.
Entonces, este ejercicio hay como entrenarlo de dos diferentes formas. Y se podría también entrenar, tener varias soluciones, ¿no? Aquí está una de ellas. Vamos a ver, acabo de encontrar un valor y voy a verificar. Entonces, verifiquemos con la primera combinación de pesos sinápticos. Lo que voy a hacer es, entonces, voy a tomar cualquiera de estas muestras que están aquí, de estos valores, y voy a tomar este de aquí, ¿no? Vamos a tomarle este de aquí, que tiene coordenadas P2, P1, 2 y coordenadas P2 igual a 1. Entonces vamos a tomar una muestra. Esta gráfica dice que es de coordenadas 2, 1. Ya. Voy a calcular net con esto. Esto va a ser igual. Entonces, a W por P más B. Esto va a ser igual a W, que es 1, 1, por P, que es 2, 1, más B, que en nuestro caso es menos 2. Esto va a ser igual. Entonces tendríamos 2 más 1, 3, menos 2. Esto va a ser igual a 1. Por lo tanto, A, que es igual a hard lim de net, es igual a hard lim de 1 y esto es igual a 1, ¿no? Es decir, se activó con 1 porque la información es positiva. Correcto, estaba del lado positivo de la recta, ¿no? Acuérdense que estamos trabajando con el primer caso, es decir, con el vector W. Ahora voy a tomar pensando en el vector W rojo, ahora voy a tomar un valor del lado negativo de la recta. Por ejemplo, este que está aquí, que de coordenadas menos 2, 1. Entonces voy a trabajar con el P es igual a menos 2, 1. Entonces decimos net va a ser igual a WP más B. Esto va a ser igual a 1, 1, que son los W por menos 2, 1, menos 2. Esto va a ser igual a menos 2 más 1, menos 1, menos 2, menos 3. Por lo tanto, A, que es igual a hard lim de net, es igual a hard lim de menos 3, va a ser igual a 0. Entonces sí, porque se encuentra del lado negativo de la recta si nos fijamos en el vector W rojo, ¿no? Si nos fijamos en el vector W verde, pues nos va a dar de otra manera. Ya. Esto no siempre se entrena así. Es decir, las computadoras no ven como nosotros vimos ahorita. Las computadoras esto resuelven de otra manera, pero al fin y al cabo tienen que llegar al mismo resultado. Bueno, al mismo, yo voy a llamar, no los mismos valores, pero sí a clasificar los elementos que están ahí. Entonces tengo, a ver si los logro replicar. Seguro que tengo así, así, así y así. Sí, el otro tenemos aquí, 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 acá. Y con el otro tengo, creo que es de aquí, aquí, aquí y acá. Ya. Bueno, y sí hay muchos más, ¿no? Yo solo por ponerlo así. Y si hubiese muchos más, pues ahí está. P1, perdón. Y P2. Ya. Bueno, tenemos ese ejercicio que está ahí. Hay que clasificarlos. Acuérdense que P1, P2 es el área. Y lo que yo debo hacer es tratar de clasificar eso. Bueno, la máquina, ¿no? Porque nosotros fácil, trazamos una recta y ya está. La máquina a ver cómo lo hace. Ya. Ahora, vamos a pensar lo siguiente. Supongamos, chicos, que fue nuestra primera vez que íbamos al aro de básquet con el Spot. Imagínense en esa primera vez. Y los que no han hecho eso, pues vayan y lo hacen la primera vez. ¿Ya? No saben lanzar eso. La primera vez que toparon ese balón les parecía muy pesado. Y no lo han hecho todavía. Y entonces van a lanzar la primera vez. No sabes cómo va a resultar. Lo único que han visto es cómo lo ha hecho alguien antes ahí, ¿no? Ha tomado ese balón, más o menos tratan de copiar la posición, poner la mano, un impulso, generarlo y lanzar.
Ya. Perdón que me cambie a los temas de estos de frutas y eso, pero es que tiene mucha relación. ¿De acuerdo? Porque, bueno, clasificar frutas, como somos chiquitos, pues ni nos acordamos cómo hicimos la clasificación de las frutas, cuál me gusta, cuál no me gusta, cuál se come, cuál no. Simplemente nos daban y comían. Pero este analogía con el básquet y los que no han hecho, pues si van el día de hoy, pues, podrán o tomen un balón y traten de invocarle algo, van a entender de lo que se trata esto. Entonces estamos en ese lugar. Además, miren, se ponen en el centro del reloj, ¿no? En el centro para el lanzamiento. Y toman un impulso, no saben cuál. O sea, le dan al balón un impulso, ponen un ángulo, que ustedes no saben cuál, y deciden lanzar. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos de dato? Entonces, más o menos, logro amasar el Spalding. Esa es la entrada, ¿no es cierto? La masa de esa pelota. Y con la vista lo que logro determinar es la distancia y la posición del aro, ¿no es cierto? Entonces, tenemos dos entradas. Uno vamos a hacer entradas, ¿no? La masa y la distancia o las coordenadas que nosotros le damos o que pensamos que está el aro. Con esa información tomamos una decisión de impulso y dirección. Entonces, los W hagan de cuenta que va a ser el impulso y la dirección. ¿De acuerdo? Entonces digo, el balón está medio pesado, el aro está medio lejos de donde yo estoy. Acuérdense en las entradas, ¿no? La distancia y la masa. Bueno, en base a esa información que digo, si le doy un impulso medio fuerte en esta dirección, porque ahí vas moviendo un poquito la mano, ¿no? La vas tratando de ubicar. Digo, si doy un impulso medio fuerte en esta dirección, es probable que invoque. Entonces los W serían esas conexiones, los W, esas conexiones serían el impulso y la dirección que yo le voy a dar al balón cuando lo lance. ¿De acuerdo? Ya. No sé, o sea, es decir, ese impulso y esa dirección, yo no sé, es la primera vez, acuérdense, no sé. ¿Cómo logro hacerlo bien? Entrenando, equivocando. Pero es la primera vez. No sé, esos W iniciales son aleatorios. Se generan de manera aleatoria. ¿De acuerdo? Y pueden ser valores que en redes neuronales se fluctúan, ¿no? Entre, bueno, algunos libros dicen entre menos 1, 1, menos 3, 3, menos 10 y 10. Bueno, vamos a quedarnos con el segundo criterio, que lo vamos a generar entre menos 3 y 3, aleatoriamente. Eso es lo que hago yo en la cancha de vóley, ¿no? Vamos para allá, tic, tic, tic. Intentamos medir, lanzamos. Bueno, y yo pongo aquí un valor que se genera aleatoriamente. Voy a poner menos 1, 1. El B también es un valor que se genera aleatorio. Eso sí, la literatura siempre está igual. Eso dice entre menos 1 y 1. ¿Esto qué quiere decir? Que estoy listo para lanzar. No he decidido un impulso, he decidido un umbral, ¿de acuerdo? Y ahora lo que necesito es saber la distancia y la masa del balón. ¿De acuerdo? Bueno, eso debimos haber hecho antes. Entonces tomo uno de los datos de entrada. Por ejemplo, tomamos el valor P1 y le vamos a llamar que esta es la muestra 1, ¿no? Entonces le vamos a llamar 0 en X, perdón, 3 en X1, 0 en Y, ¿no? 3 en X, 0 en Y. Es decir, miren, si lo hacemos con el básquet, la analogía sería que está el balón pesado y estoy cerquita, ¿no? Cerquita del aro. Entonces he decidido este impulso con esta dirección y pues este sería cuando voy a lanzar, ¿no? Ya, lanza ahorita. Porque si no voy a estar todo el día ahí tratando de medir el pulso y tratando de seguir la dirección, ¿cierto? En algún momento hay que decir ya, o sea, ya con lo que tienes ahora lanza. Entonces, en nuestro ejercicio el BS sería el ya, ¿no? Lánzalo ahora ya. Entonces vamos a calcular el net. Net va a ser igual a WP más B.
Vamos a hacer esto. Menos 1, 1 por P, 3, 0, más B, que sería 0.5. Entonces tendríamos que esto es igual a menos 3. ¿De acuerdo? Y más 5 menos 2.5. Listo, entonces calculamos. A va a ser igual a Hartlin de menos 2.5 y esto es igual a 0. Fallé. Vamos a asumir que los unos es que vamos a invocar. Eso quiere decir que de este lado va a estar el lado positivo con el que voy a resolver y este es el lado negativo. ¿Quién decide eso? Eso decide el experto en el conocimiento. Es decir, supongamos que en nuestro caso tenemos un entrenador, el entrenador nos dice, te paras aquí en el centro, mide más o menos así el peso del balón, trata de poner así la mano, dale una dirección y lanza. ¿De acuerdo? Lanzamos. Bueno, como no hemos invocado, tenemos un error. Eso decide el entrenador, ¿no es cierto? Ya, no invocamos. En el caso de las frutas y de las manzanas, como es un sistema de visión artificial, nosotros vemos, y le he dicho que yo sé que le he enviado una naranja, y la neurona me ha dicho, no le reconozco. Acuérdense que si del lado de donde marqué el más están los unos, si me dice que es 0, me dice que no sé qué es, no es naranja. Estoy tratando de entrenar las naranjas. Si entreno un sistema que reconozca las naranjas, obvio, va a ser lo que me reste manzana, si es que solo hay 2 frutas, ¿no? Ok. En el caso del aro, pues, invoqué, no invoqué. Estoy del lado positivo, estoy del lado negativo, no hay de otro. Ya. Entonces me equivoqué, chicos, fallé. Y volvemos otra vez al aro, ¿no? Entonces, tomamos la pelota, miramos al aro, masamos la pelota, tomamos una dirección y un impulso y lanzamos. Pero bueno, la primera vez no creo que nadie le dé. Y fallamos, lo que pasó ahí, fallamos. Entonces, hay que corregir eso. ¿Qué hago la siguiente vez? Como ya estimé más o menos por dónde fue a parar la pelota, con el impulso que tomé y con la dirección que le di, en el mismo lugar que estoy, con la misma pelota, es decir, P no va a cambiar. ¿De acuerdo? P no va a cambiar. Le doy otro impulso y otra dirección. Lo que va a cambiar es W. ¿No es cierto? P no va a cambiar porque voy a estar con la misma pelota en el mismo lugar, pero si no algo tengo que cambiar. Entonces debo cambiarle el impulso y la dirección, porque si no cambio eso no voy a seguir ahí mismo, ¿no es cierto? Ya. Entonces lo que se actualiza en este ejercicio es esto de aquí. Ahora, en el caso de las naranjas y manzanas, pues esta naranja va a seguir siendo igualita, ¿no es cierto? Siempre va a tener los mismos valores. Entonces, si resolví mal, es porque mi sistema tiene las conexiones sinápticas todavía no están bien hechas, es decir, esa neurona todavía no sirve para reconocer y se está equivocando. Entonces voy a entrenar esa neurona. ¿Cómo lo hacemos? Hebb, en los mismos años 50, dijo, ¿no?, que la variación del conocimiento está en dependencia del error y se escribe así. Esta transpuesta simplemente es para que tenga sentido la operación, ¿no? Y el impulso también, ¿no?, es igual al error. Bueno, no sé si han oído esa frase, se aprende de los errores. Esto es lo que está ahí, se aprende de los errores. Eso quiere decir que los nuevos W van a ser igual al conocimiento que ya tenía. Bueno, si lo vemos como diferencia, esto sería el nuevo conocimiento menos el conocimiento anterior, va a ser igual al error en la situación que me equivoqué. O diríamos que el nuevo coeficiente menos el anterior va a ser igual al error. O de otra manera decimos que el nuevo conocimiento va a ser igual al conocimiento anterior más el error en la magnitud que me equivoqué, ¿no? En la situación que me equivoqué. Entonces,
este nuevo va a ser igual al anterior más el error. Entonces volvamos a la cancha de básquet. Decimos, miren, que W anterior es este de aquí. Es este de aquí. El error, ¿cuál es el error? Cuando ustedes lanzaron la pelota al aro, a ver si me sale el grafito. Y por aquí está el aro, ¿no? Entonces lo que hacen, tic, 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 tic. La primera vez pasó eso. Ok, bueno, eso pasó con estos W de acá arriba. Ahora, lo que hago es, digo, debo hacerle un poquito más fuerte y un poquito a la izquierda. Entonces lo que hicieron fue moverle un poquito, perdón, a la derecha, para mi gráfico. Le movieron y lanzaron. Tic, 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 tic. Y ahora sí cayó. Entonces, para poder invocar, tuvieron que lanzar una vez y mirar, ¿no? A ver cómo, si lo habían tasado bien, si la dirección había estado correcta. Si no, pues hicieron la corrección, lanzaron y enviaron. Entonces, esta distancia de aquí se llama el error. En esta posición que ustedes estaban ahorita, ¿no? En esta posición aquí. En la posición 1. Es decir, la posición sigue manteniéndose. Lo que va a cambiar es el impulso y el ángulo. Entonces, nosotros debemos cambiar el W o las conexiones sinápticas. Entonces, dice que las conexiones sinápticas, se dice que las conexiones sinápticas se actualizan con esta regla de Hebb. Que lo único que me está diciendo es que el nuevo conocimiento, lo que aprendo, es igual a lo que yo ya sabía, más en la magnitud del error en esa situación que me equivoqué. ¿Okay? En esa exactamente. Bueno, y estos también se corrigen nada más. Aquí como no hay entrada, pues simplemente es un coeficiente, se corrige de esa manera. Vamos a ver qué pasa entonces con los W, porque me equivoqué. Ahora, ¿cómo sé que me equivoqué? Necesito de alguien que me esté ayudando a entrenar. En el caso del aro es solo, ¿no? Porque bueno, puedo ir yo solito, eso es una de las ventajas de este tipo de reportes, ¿no? Del fútbol, del básquet, de los populares, es que no necesitas pagar un entrenador para que te esté ayudando. Tú mismo vas a la cancha, empiezas a patear como loco y empiezas a manejar habilidades. Ya. Pero hay deportes o cosas en los que necesitas de alguien que te diga, no es así, se debe hacer así, es un entrenador. Bueno, este es un aprendizaje que va a ser supervisado. Necesito que alguien esté viendo que haga las cosas bien, porque si no voy a clasificar cualquier cosa, no voy a patear bien, no voy a meter bien en el aro. Al menos necesito que alguien me explique cómo pararme y lanzar para no hacer dobles, para no cometer faltas, al menos una vez. Entonces yo le voy a decir a la neurona que esta es una naranja. Si el pobre solo no va a saber, entonces necesito decirle que esa es una naranja. Entonces, ¿cómo le digo? Le voy a dar el valor P y le vamos a dar un equivalente T. Entonces le voy a dar un T1 que le voy a decir es 1. Mire, esta naranja, como vamos a entrenar una neurona para reconocer naranjas, por lo tanto, debes obtener a la salida un valor 1 para que la neurona se entienda que está reconociendo una naranja. Cuando lancé o clasifiqué o lancé el balón, dependiendo de la circunstancia, miren, en vez de obtener naranja, me dio 0, ¿no? Eso no quiere decir que no es, o sea, no es naranja. No me está diciendo que es manzana. Simplemente me está diciendo no es naranja. En el caso del básquet, pues no invoqué. Necesito saber el error. Entonces, el error es igual al valor que se espera que yo invoque, menos lo que dio la red neuronal. Bueno, se espera que sea 1, la red neuronal dio 0 y el error es 1. Hay error. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una forma de que la máquina mira que se equivocó. Mira entre comillas. Esa es una forma de decir a la máquina que con esos pesos no estoy haciendo bien las cosas porque tengo un error. El T da el experto que va a realizar esta tarea, el experto en el conocimiento,
le da al ingeniero de conocimiento para que programe esta actividad o diseñe el sistema, ¿no? Entonces, el P y el T lo generan los expertos en el conocimiento. Como somos expertos en naranjas y en manzanas, entonces nosotros mismos le decimos al sistema que la combinación de datos 3-0 corresponde a una naranja. Con los W o las conexiones sinápticas que puse, no me dio naranja, me dio un error. Ahora hay que corregir eso. Entonces corrijamos. Decimos, ¿no?, que el nuevo conocimiento va a ser igual al conocimiento anterior. El conocimiento anterior es -1, 1. Más el error. Por la entrada que fallé transpuesta. La transpuesta es para que tenga sentido la operación. La entrada es 3-0, ¿no? Bueno, esto va a ser igual. Tendríamos -1 más 3, 2. Y aquí tendríamos 1 más 0, 1. B nuevo es igual al B anterior más el error. Entonces, el B anterior, acuérdense que es 0,5 y el E que nos dio igual a 1. Esto va a ser igual a 1.5. ¿Qué quiere decir esto, chicos, en el básquet? Que ya le cambié la dirección y tomé otro impulso. Ya estamos aquí. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a lanzar otra vez con ese nuevo impulso o vamos a pedirle a la neurona que a ver si con estos valores ya logra reconocer al menos esta muestra, ¿no? La primera muestra. Entonces hacemos net, va a ser igual a W, ya el nuevo, ¿no? Ya no voy a escribir nuevo. Se supone que es ese nuevo, por el P más B. Este va a ser igual a 2, 1, por el P que es 3, 0, más el B que es 1.5. Bueno, aquí tendríamos 6, más 1, 5, 7, 5. Entonces A va a ser igual a 1, ¿no? Ya de aquí en adelante, pues ya voy a evitar poner el Harling de NED y Harling. Ok, entonces sé que NED es positivo, entonces por eso la neurona se activa con 1. Eso quiere decir que lancé, lo invoqué. O eso quiere decir que ya esta neurona está en capacidad de reconocer esta naranja, ¿no? Esta naranja. Esa naranja que está ahí. Bueno, si calculamos el error, ¿cómo la computadora sabe que lo hizo bien? Porque va a calcular el error. El error es el valor que esperaba que salga de la neurona menos lo que dio la neurona. Lo que se esperaba que diera la neurona es 1, menos lo que dio la neurona dio 1, entonces el error es 0. Y así es como la computadora sabe que clasificó el primer elemento bien. Como clasifiqué el primer elemento bien, es decir, acuérdense del juego del reloj, ¿no? En el básquet. Si invoque, entonces me paso a la otra posición. Entonces ahora tenemos derecho a pedir un P2, o sea, o en el básquet pasarnos a la otra posición del reloj, o pedirle otra fruta. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué pasó en el caso de que esto hubiese sido hecho por humanos, ¿no? Resuelto por humanos. Entonces, vamos. En el primer caso, tenemos esta combinación W con B. Entonces, voy a encontrar la intersección con el eje X. Entonces, la intersección con el eje X, acuérdense que es menos B, W11. Para el primer caso va a ser igual a menos B, que sería menos 0.5, dividido para W11, que es 1, menos 1, perdón. Y esto va a ser igual a 0.5. Entonces, la primera intersección la tengo aquí. La segunda intersección va a ser igual a menos B sobre W12. Esto va a ser igual a menos B 0.5 dividido para 1. Esto es igual a menos 0.5. Entonces el otro está por acá. Si trazo la recta, bueno, creo que me da por ahí. Más arriba creo que está, ¿no? Listo. Ubicamos el vector W. El W dice que es menos 1, 1. Entonces tenemos, el vector es menos 1, 1. El vector W.
Eso quiere decir que aquí está el lado positivo y aquí está el lado negativo. Es decir, los que se ubican acá van a tener 1, los que se ubican acá van a tener 0. Entonces vamos a ver si esta naranja 1 está del lado correcto. No, para estar del lado correcto debe haber estado del otro lado, allá de la recta, ¿no es cierto? Arriba, del lado positivo. Por eso me dio este error. Por eso me dio este error. Ojo que el computador va a trabajar 1 por 1. Entonces a él le da igual, porque como está en el 1, le da igual los demás. Y él entiende que la naranja esa está mal hecha. Solo esa naranja. Pero si nosotros vemos como humanos, el ejercicio está completamente, no clasifica nada. Si lo vemos como está ahí, ¿cierto? No clasifica nada. Ya, entonces tal vez lo que me preguntaba su compañero, el computador no hace como nosotros. El computador hace así como está ahí escrito. Bueno, veamos cuando corrigió. ¿Qué pasó? Ahora tenemos W, que es 2, y B, que es 1.5, ¿cierto? Entonces vamos en el caso 2, ya cuando corregimos, vamos a ver qué pasó. Este es el caso 2. Entonces vamos a ver qué pasó. Si hago menos B sobre W11, tendríamos igual a menos 1.5 sobre 2. Y menos B sobre W12 tendríamos que esto es igual a menos 1.5 sobre 1, ¿no? Entonces la primera intersección va a ser igual a, sería 3 medios, 3 cuartos. ¿Cuánto es 3 cuartos, chicos? Nos daría 1.5 dividido para 2, ¿no? 0.75. Menos 0.75 en X. Entonces lo tendríamos por aquí más o menos. La una intersección. Y la otra intersección es de menos 1.5 en Y. Entonces en Y lo tendríamos por acá. Listo. Voy a trazar la recta que acabamos de construir. Sería esa verde. Vamos a graficar el W. El W es 2, 1. Entonces 2 en X, 1 en Y. Entonces este sería el vector W. Nuevo, ¿no? Ahora este sería el W. Eso quiere decir que ahora de este lado está el lado positivo y de este es el negativo. Esta recta ya se ve mejor, ¿cierto? Ya está haciendo algo. Si vemos en comparación con la recta verde, el patrón 1 está bien clasificado. ¿De acuerdo? Ese es el único que le interesa, por eso tuve error 0. Porque está del lado positivo. Entonces, si vemos con la recta verde, sí, la muestra 1 está del lado positivo. Ya. Y bueno, él se contenta con eso, porque ahora nos va a pedir otra muestra. ¿De acuerdo? Y así va a ir el entrenamiento. Pues puede ser que nos pida la muestra esta de aquí. Le puedo decir que esta sea la 2, esa roja. ¿De acuerdo? Porque va entrando y va aprendiendo, va entrando y va aprendiendo. Entonces vamos a ver qué pasa con esa muestra roja. Digamos que esa es la 2, ¿no? Que coja primero las naranjas y luego las manzanas y entrene, pues no sé si vaya a tener esa posibilidad de que siempre estén ahí todas las naranjas y todas las manzanas. Entonces, de mejor manera es el entrenamiento si lo hago de manera aleatoria. No tomo una de una clase, la otra, luego 2 de la una, 3 de la otra, 10 de la una, 5 de la otra, una y así. Entonces, que el entrenamiento no sea primero manzanas y luego naranjas, porque si no lo que va a pasar con la neurona es que va a funcionar como memoria y no como clasificador. Acuérdense que cuando ustedes aprenden algo de memoria, por ejemplo, química, entonces si les pregunto ahorita no van a dar, no van a poder como yo, porque me aprendí de memoria para pasar. Ya, entonces voy a tomar el otro. Una nueva muestra. La nueva muestra va a ser esta roja que tiene coordenadas en X0 y en Y menos 1. Entonces le ponemos la muestra. Ya vamos a trabajar ahora con la segunda muestra que tiene coordenadas 0 en X menos 1 en Y. Y esta va a ser la segunda muestra. Como les decía, tenemos que decirle qué es eso, ¿no? Entonces le voy a decir que no es naranja. Es cualquier cosa, pero no es naranja. Como son dos frutas, por obvias razones, esto va a ser
Esto va a ser manzana, ¿no? Por obvias razones. Pero en realidad lo que está diciendo aquí es que esto no es naranja. Entonces calculamos net. Va a ser igual a W por P. 2 en este caso más B. Esto va a ser igual. Ponemos ahora el W es 2, 1, con el último que me quedó, ¿no? Con el que se vio por 0 menos 1, más B, que es más 1.5. Esto va a ser igual. 2 menos 1 más 1.5, 0.5. Entonces la salida va a ser igual a 1, porque el net es positivo. Vamos a calcular el error. El error es lo que se esperaba menos lo que dio la red neuronal. Lo que se esperaba es 0 y la red neuronal me dio 1. Hay un error igual a menos 1. Bueno, me volví a equivocar. Como me volví a equivocar, entonces lo que hago es W nuevo es igual a W anterior más el error por la entrada que falló transpuesta. Esto va a ser igual, entonces, a 2, 1, más el error que es menos 1 por la entrada que fallé transpuesta. Transpuesta, ¿no? Esto nada más para que tenga sentido. La operación suma, ahí tiene matrices. Y el B nuevo va a ser igual al B anterior más el error. Entonces es 1.5 menos 1 sería igual a 0.5. Y aquí, en nuestro caso, tendríamos 0, este se queda como 2. Y aquí tendríamos menos 1 por menos 1, 1, más 1, 2. Y esos serían los nuevos B. Bueno, ¿qué pasó en el básquet, no? Aquí lancé, fallé. Corregí la dirección y el impulso, emboqué. Ahora sí me puedo pasar a otra posición. Entonces ya estoy en la otra posición. Lancé, fallé. Corregí. Y como es perceptrón, ya no tengo que volver. Créanme, va a pasar lo mismo que este de acá. Pero bueno, habrá que dibujar ahora cómo quedó la recta. Que eso ya les dejo de trabajo para ustedes, chicos. Ya, esto hay que hacer con todas las muestras que están aquí, con todas. Y de tal manera que luego nos va a quedar una recta ahí divisoria. No sé dónde exactamente nos quede, pero nos va a quedar ya una recta que va a poner a las naranjas del lado positivo, para allá, y lo que no es naranja va a ubicarse del otro lado. Como por ahora solo tenemos 2 frutas, entonces vamos a asumir que queda manzanas. Supongamos que el trabajo sigue siendo reconocer las naranjas, pero ya empezaron a llegar otro tipo de frutas. Por ejemplo, por aquí están metidas algunas peras. Y luego van a tener que, bueno, por ahora solo me dice, necesito las naranjas. Bueno, entonces, sí estamos clasificando naranjas y lo que no es, lo que es 0, pues es cualquier otra cosa, no es naranja. Pero si luego me pide que utilice, que haga un sistema para clasificar a las 3, entonces ya necesito 2 neuronas. Una neurona por cada fruta. Entonces tendríamos que poner una neurona para las naranjas. Esa neurona va a estar clasificando solo naranjas. Cada vez que encuentre naranja, va a dar 1, 1. La otra neurona va a dar 0, porque no es naranja. La otra neurona la puedo entrenar para cualquiera de las 2 frutas. Puede ser para las peras o para la manzana. Si le hacemos para la manzana, cada vez que vea manzana, se va a hacer 1. ¿De acuerdo? Y la tercera va a quedar por omisión, ¿no? Pero si queremos hacer un sistema que reconozca todo, pues necesitamos 3, ¿no? Uno para naranjas, otro para manzanas y otro para peras. Y si viene otra fruta, aumento otra neurona. Y si viene otra fruta, aumento otra neurona. El problema va a ser cuando empiecen a llegarme las limas, las toronjas. Pero bueno, todavía no nos llegan esos tipos de problemas, así que nos hacemos por ahora los locos. Bueno, chicos, ya les cuelgo la tarea y hasta el día miércoles. Disculpe, Inge, Sí, dime. ¿y hay algún nivel de tolerancia para el error? En el perceptrón, no. El perceptrón, como es, la salida es discreta, 1, 0 o 1 menos 1. Entonces no hay tolerancia para el error. ¿Entiendes? Porque eso no es. Aquí no hay otro. Ah, Ya. Pero si hay otros tipos de redes neuronales en los que te digo, es, pero con un 80, 70, 40% de exactitud. De seguridad, perdón, no de exactitud, no de seguridad.
Si hay otro tipo de neuronas. El perceptrón, bueno, al ser el primero y el ser el más fácil, y como es discreto, entonces eres o no eres. Aquí sí es, eres o no eres. Ay, y ahora, disculpen, si yo tuviera más variables, o sea, tengo el Le largo, ancho, aumentas, profundidad le y peso. aumentas, le aumentas, le aumentas. Lo que va a pasar es que tu vector ya no va a ser de 1, 2, ¿no es cierto? Perdón, dos coordenadas, por ejemplo, P1 y P2. Tú me estás diciendo qué tal si tengo algo así, ¿no es cierto? Se puede también, con el mismo perceptrón, solo que tu perceptrón en vez de tener dos entradas, pues va a tener el número de entradas que tú decidas. Y ahora, ¿cómo hago el gráfico de eso? O ya No, no. eso no se puede. Máximo hasta R3, ¿no? Cuando tengas 3 sí puedes graficar. Porque, ya. Ahora, lo que se pudiese graficar es por pares, ¿no? A ver qué pasa. O sea, podría ser un gráfico, por ejemplo, P1, P2. Luego podría ser un gráfico, si me interesaría, P1 con P3. Entonces, o sea, varios múltiples gráficos, ¿no? Para poderlo analizar. Hay otro tema de por ejemplo, que se llama, del Machine Learning, que se llama reducción de dimensión. Justamente con efecto de poder graficar de alguna manera o analizar, es que se cree que tal vez estos datos no sean necesarios no llegar hasta n, sino hasta 3 o 4, ¿no? Puede ser, es otra temática. Pero eso, por ejemplo, si ustedes van a analizar en algún momento ya que empiecen a trabajar, digamos, vibraciones de motores. Entonces ahí van a tener muchos canales porque la vibración no solo es de un punto, ¿no? Sino se le ponen a los sensores en varios puntos del motor. Entonces van a tener vibraciones por todos lados y por mucho tiempo. Entonces ahí van a tener ustedes que definir, ¿no? Cuáles son las vibraciones que de verdad les interesan. Por lo general, si son internas, externas, pues esa es otra, o sea, este es, como les digo, la base. Pero formar esto de aquí, las entradas de las neuronas, esa es otra ciencia completamente. Y va a depender de la especialidad que quieran. Por ejemplo, si se van a hacer especialistas en mantenimiento técnico de motores, pues tendrán que sacar esos P de esos sensores. Si van a hacer aplicaciones de data mining y de Internet de las cosas, pues van a tener que sacar esos P del Internet de las cosas. Y va a depender del trabajo que hagan a futuro, ¿no? De la especialidad que tomen. Sí. Y ahora, ya la última nomás. ¿Estas Claro. neuronas dependen del ambiente que estoy puesto o pueden aprender después? O sea, Sería, hay, digamos hay, que hay neuronas, estas son las primeras, como son las más simples y las que estamos utilizando, son neuronas que aprenden con supervisador o supervisión. Es decir, alguien tiene que decirles que las cosas están haciendo mal. Por lo tanto, necesitas previamente un proceso previo de entrenamiento antes de lanzarlas a trabajar. Hay otro tipo de neuronas o de redes neuronales que no tienen aprendizaje supervisado. Ellas mismas hacen una clasificación sin necesidad de que alguien las haya entrenado previamente. Por ejemplo, yo necesito, exagerando, clasificar los cuerpos celestes del espacio, pero si apenas he podido salir de la Tierra y tengo un microscopio, o un telescopio. Entonces digo, ¿cómo voy a clasificar? Entonces las redes neuronales, con un montón de información, ellas buscan patrones o similitudes y hacen la clasificación. Pero es un trabajo que tal vez como humano no te pones a hacer porque pensaríamos así como yo, ¿no? Pues no he ido para allá, ¿cómo le voy a clasificar? Algo más simple, imagínense que toman a un niño, le meten en una habitación donde hay muchas frutas y les piden que clasifique las frutas, pero no sabe qué es qué. Cuando ustedes regresen, lo que él va a buscar es un patrón por color, por tamaño, por lo que sea. Eso es lo que van a hacer las redes neuronales que aprenden sin supervisor, ¿no? Esta es todavía con supervisor. listo. Ya. Gracias, Inge. Listo, chicos. Profe, una Sí, pregunta. dime. Si ya se puso en práctica, por ejemplo, en el ejemplo del balón, si ya acabó el proceso de entrenamiento y ya se le puso en práctica y de pronto se le cambia la masa del balón, ¿el proceso de entrenamiento es el mismo o tal vez es más corto? Ahora, a ver, no, verás, eso es lo bueno, ¿no? Que cuando tú te entrenas, y fíjate que las personas en el fútbol, en el básquet, no entrenan solo con balón. Bueno, los que estamos pobres sí hacemos uno. Pero justamente es eso para darle al proceso del entrenamiento flexibilidad. Entonces, te paras
de diferentes puntos de la cancha, pruebas, aunque si son balones estandarizados, en peso deberían ser los mismos. Entonces, por ese lado tal vez no le vería mucho problema, pero sí es algo parecido, por ejemplo, si le cambias la posición. Entonces, debes de entrenarte desde varios puntos de la cancha para adquirir habilidades. Más o menos sería eso, ¿no? Tal vez con el balón no tengas problema porque son pesos estandarizados, pero sí con la posición. Entonces, no es lo mismo tirar, por ejemplo, un tiro libre cerca de los 9 yardas o tirar un tiro libre, perdón, un penal, ¿no es cierto? Entonces vas a tener que practicar de varios lugares para lanzar. Eso sí puede cambiar, ¿no? Y sí, sí va a cambiar. Los W tienes que entrenarte. Una vez que te entrenas, es decir, mientras más errores cometas, mientras mayor sea el entrenamiento, ya luego va a pasar que es natural, ¿no? Ni vas a pensar, a ver, qué ángulo, qué peso, ¿no? O sea, ya es tan natural que simplemente tomas y lanzas y ya está. Eso va a pasar luego. Y lo mismo va a pasar con estas redes neuronales que en algún momento ya pues la tarea van a resolver fácil. Ahora, miren, lo complicado, o sea, lo simple de su matemática, ¿no? Es decir, para saber el resultado de la salida solo tengo que hacer esto, ¿no? El problema es encontrar justamente esa línea que me diga dónde tengo que ubicar los valores, pero la matemática, miren, y la programación y la simpleza de la red neuronal es, o sea, no tiene comparación con nada. Imagínense que muchos de estos elementos de nuestro cerebro es lo que lo hacen bastante potente, ¿no? Y son así de simples. Ya, ¿alguna otra más, chicos? No, si por ahí les va apareciendo alguna duda o lo que sea, pues le traen en la siguiente clase porque de aquí hasta casi finalizar el semestre estaremos hablando de esto. ¿Ya? Bueno, que tengan un buen viernes, buen fin de semana y ya nos estamos hablando. Gracias, profe. Gracias, Inge. Hasta otra semana. Hasta luego, que les vaya muy bien. Hasta luego, Gracias. Inge. Hasta luego. Hasta luego.